cualquiera que ponga las noticias hoy en día ve imágenes pues de crisis en la frontera, ¿no? Caravanas, gente, es un caos muy visible. Sí, así tangible. Exacto. Pero el análisis que vamos a desglosar hoy, que está basado en el libro The Invisible Coup de Peter Schweizer, propone algo, híjole, mucho más inquietante. Algo que va por debajo del agua. Totalmente. La idea central es que lo que vemos es solo el efecto y que la causa es, como dice el título, un golpe de estado invisible. O sea que la migración masiva no es un fenómeno espontáneo. No para nada. La presenta como una herramienta de subversión, una estrategia deliberada. Nuestra misión hoy es, pues, meternos a fondo en ese argumento y ver quiénes, según el autor, están moviendo los hilos. Exacto. Y para empezar a desenredar esta madeja, hay que entender un concepto clave que el libro pone sobre la mesa. La migración como arma, o weaponized migration. Ok. El argumento que Schweizer construye es que esto trasciende por completo el debate de si la migración es buena o mala, o de la seguridad fronteriza tradicional. Va más allá de eso. Mucho más. Lo enmarca como un acto de guerra asimétrica, una estrategia geopolítica para básicamente transformar a un país desde adentro sin disparar un solo misil. Vaya. Y para probarlo, la narrativa nos lleva primero a una especie de paciente cero de esta táctica. Ok, desempacamos eso. Cuando hablas de un paciente cero, me imagino que nos estamos refiriendo al ejemplo histórico que el libro usa como su gran prueba de concepto. Precisamente, nos transporta a 1980, al éxodo del Mariel. El libro lo pinta como la primera vez que esta arma se usó de forma masiva y sobre todo exitosa contra Estados Unidos en la era moderna. Claro. El contexto es el presidente Jimmy Carter declarando que Estados Unidos recibiría a los refugiados cubanos con el corazón y los brazos abiertos. Justo. Y la respuesta de Fidel Castro, según la reconstrucción que hace el libro, fue, pues, maquiavélica. Y brutalmente cínica, por lo que recuerdo. El libro cita una frase atribuida directamente a Castro que es, bueno, es tremenda, es cruda. Se le atribuye haber dicho: ¿quieren que les abra los brazos? Pues se los llenaré de mierda. Híjole. Y según la fuente, eso fue exactamente lo que hizo. Procedió a vaciar sus cárceles de criminales violentos, los pabellones de sus hospitales psiquiátricos y los embarcó rumbo a Florida junto con refugiados genuinos. Fue una mezcla deliberada para envenenar el pozo. Totalmente. Pero a ver, detengámonos ahí un momento. El libro hace una afirmación que a muchos les va a sonar a hipérbole. Califica al Mariel como uno de los ataques extranjeros más dañinos en la historia de EEUS, solo por debajo de Pearl Harbor y el 11 de septiembre. Eso está durísimo. Sí, es una afirmación muy fuerte. ¿Cómo justifica esa comparación tan extrema? Digo, no hablamos de miles de muertos. Esa es una pregunta clave, y el libro se mete de lleno en ella. El argumento no es sobre el daño físico inmediato, sino sobre el daño estratégico y social a largo plazo. Ok. Según la narrativa, de los 125,000 marielitos que llegaron, se estima que entre 16,000 y 20,000 eran criminales consumados. Una cifra altísima, altísima. Y la fuente sostiene que no fue algo improvisado, sino parte de un plan de inteligencia cubano con nombre y todo, el Plan Átila. El Plan Átila. La idea era exportar el caos, sobrecargar los sistemas sociales y de justicia de Florida y dañar la confianza pública. El éxito de la operación, desde la perspectiva del autor, fue demostrar que se podía usar la compasión y los valores de una sociedad abierta como un arma en su contra. Entiendo. Fue un golpe a la psique y a la cohesión social de la nación, no solo a sus edificios. Exactamente. No es una comparación de víctimas, sino de impacto estratégico. Y sobre este Plan Átila, ¿el libro ofrece alguna prueba documental, como cables de inteligencia desclasificados o testimonios de desertores? Es que, la verdad, suena a nombre de película de espías. Sí, suena muy de Hollywood. La fuente se basa principalmente en análisis de inteligencia posteriores y en testimonios de funcionarios estadounidenses de la época, que se vieron completamente sobrepasados.
Claro, y también en los patrones de criminalidad que emergieron. El argumento que construye es que la evidencia no está en un memo firmado por Castro, sino en el resultado observable, un aumento masivo del crimen y la desestabilización social, que era el objetivo. O sea, para el autor, el Mariel fue la lección fundamental que aprendieron otros adversarios. Fue la lección que les enseñó que la frontera sur era vulnerable a un nuevo tipo de invasión. Una lección aprendida. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque el libro da un salto del Caribe a tierra firme y apunta directamente al sur. Habla de una estrategia mexicana que llama la reconquista. Otro término muy cargado. Muchísimo. ¿Cómo intenta el autor convencernos de que esto es una política real y no solo discursos nacionalistas para ganar votos? Pues el autor intenta hacerlo de una forma muy directa, citando a las élites políticas mexicanas. No se anda con rodeos. A ver, le atribuye al presidente Andrés Manuel López Obrador la frase «Los mexicanos estamos reconquistando nuestras tierras de nuevo». ¡Wow! Y no es el único. Presenta una serie de citas de otros políticos e intelectuales que hablan de una invasión pacífica e imparable para recuperar el territorio que nos fue robado. ¡Vaya! Incluso menciona una canción comisionada por Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno, el himno del migrante, con una letra que para el autor es una declaración de intenciones. ¿Cuál es la letra? Cambiamos de lugar, no de bandera. Cambiamos de lugar, no de bandera. Eso es, bastante explícito. Pero del dicho al hecho, una cosa es la retórica política y otra es una política de Estado coordinada para, como dice el libro, desacoplar culturalmente el suroeste de Estados Unidos. Claro. ¿Qué mecanismos concretos describe la fuente para llevar a cabo esta supuesta reconquista? Aquí es donde el argumento se vuelve más granular. El libro apunta a la red de más de 50 consulados mexicanos en Estados Unidos como el brazo ejecutor de esta política. Ok, los consulados. La narrativa que nos presenta es que estos no operan como oficinas diplomáticas tradicionales, ¿Sino como qué? sino como centros de activismo político. El objetivo, según una cita que presenta el libro, es organizar la militancia dentro de Estados Unidos. Pero espera un segundo. Organizar la militancia desde un consulado suena a una operación de inteligencia mayor. El libro detalla cómo logran hacer eso sin que, por ejemplo, el FBI se dé cuenta. ¿Qué significa militancia en este contexto? Significa, según la visión del libro, una estrategia deliberada para prevenir la asimilación. La asimilación de los migrantes. Exacto, de los migrantes mexicanos y sus descendientes a la cultura estadounidense. Detalla, por ejemplo, la distribución de libros de texto de la SEP en escuelas de EUU para enseñar la historia desde la perspectiva mexicana. ¡Órale! Habla de campañas activas para promover una lealtad primaria a México y de cómo dentro de ciertas comunidades, a quienes se americanizan demasiado, se les tacha de pochos o traidores. La militancia no es armada, entonces es cultural. Es cultural. El desacoplamiento es el objetivo final, crear una gran región bicultural que en la práctica responda más a la Ciudad de México que a Washington, D.C. Se trata, en la visión del autor, de disolver el unum, la unidad del e pluribus unum. Justo eso. Y es interesante ese contraste, porque la siguiente estrategia que el libro describe es todo lo contrario. No es una invasión cultural masiva y a plena vista. No. Es algo completamente sigiloso, casi quirúrgico y a muy largo plazo. Hablemos de China. Exacto. Si la estrategia que el libro atribuye a México es un ataque frontal y demográfico, la que atribuye a China es de infiltración de élites. ¿Y cómo funciona? La herramienta principal que describe es el llamado turismo de nacimiento. La fuente detalla cómo agencias de viajes chinas, a menudo con vínculos con el Estado, organizan tours para mujeres embarazadas de clase alta. ¿A dónde? A lugares como Saipán o California. El único propósito, dar a luz en suelo estadounidense para que el bebé obtenga la ciudadanía por nacimiento. Conozco el concepto, pero las cifras que maneja el libro me volaron la cabeza. Habla de entre 50,000 y 100,000 de estos nacimientos al año. Es una locura. Si proyectas eso, estamos hablando de potencialmente hasta 1,5 millones de ciudadanos estadounidenses en una generación, criados en China bajo la doctrina del Partido Comunista Chino. Y esa es precisamente la médula del argumento.
El libro también describe una táctica aún más selecta, el uso de madres sustitutas en EU por parte de altos funcionarios del PCC para el mismo fin, para asegurar que sus hijos tengan pasaporte estadounidense. Exacto. El autor los bautiza con un nombre muy cinematográfico, la generación Manchú, en una clara alusión a la película The Manchurian Candidate. Claro, el candidato Manchú. La idea es crear una quinta columna de ciudadanos estadounidenses de papel, cuya lealtad real, educación e ideología pertenecen a una potencia adversaria. La generación Manchú. El nombre es de película, sí. Pero más allá del nombre, la idea de que cientos de miles o incluso más de 1 millón de ciudadanos puedan tener su lealtad primaria con otro país es vertiginosa. Absolutamente. El libro explora qué pasaría si esas personas llegaran a puestos de poder en la política, en finanzas, en tecnología. Claro, esa es la amenaza a largo plazo que la fuente subraya. No se trata de la hora, sino de una bomba de tiempo demográfica y política. A diferencia de la estrategia mexicana. Exacto, que busca cambiar la cultura de masas. El enfoque chino que se describe apunta a las élites. Se trata de colocar a futuros ciudadanos, leales a Beijing, en posiciones de influencia dentro de la sociedad estadounidense en 20 o 30 años. El libro lo presenta como la máxima explotación de una de las leyes más generosas del mundo. La ciudadanía incondicional por nacimiento. Le están convirtiendo, según esta tesis, en un caballo de Troya geopolítico. Ok, entonces, el libro nos ha pintado un cuadro con 3 ataques distintos. El modelo del Mariel como la prueba de concepto. Ajá. Una reconquista cultural masiva desde México. Y una infiltración sigilosa de élites por parte de China. La pregunta obvia es, ¿son eventos aislados o hay algo que los conecte? ¿Hay una especie de director de orquesta? Exacto, ¿quién está detrás de todo esto? Y esa es la clave del argumento, y quizá la parte más controversial. El libro argumenta que esto no es una simple coincidencia de estrategias, sino que hay una red que las facilita y las amplifica. ¿Qué red? El principal actor que señala es una organización de la que pocos han oído hablar, el Foro de Sao Paulo. El SPF, el Foro de Sao Paulo. Suena algo académico, pero por el tono del libro me imagino que no lo es. Para nada. La narrativa lo describe como una organización fundada en 1990 por Luis Inácio Lula da Silva de Brasil y Fidel Castro, justo cuando la Unión Soviética se estaba desmoronando. Ok, ¿con qué propósito? El propósito, según el autor, era crear una nueva internacional comunista para América Latina, una red secreta que agrupara a partidos de izquierda radical, movimientos guerrilleros e incluso, afirma la fuente, a grupos narcotraficantes. O sea, continuar la lucha contra Estados Unidos y el imperialismo yanqui, ahora que su patrocinador en Moscú había desaparecido. Precisamente, y con el tiempo, muchos miembros de ese foro llegaron a la presidencia en sus países, Venezuela, Brasil, Bolivia, Nicaragua, y México con el partido Morena de López Obrador. Exacto. ¿Cuál es el papel específico que el libro le atribuye al foro en esta estrategia de migración como arma? Su papel, según el argumento, es ser el motor ideológico y logístico. El foro impulsó un cambio de táctica en la izquierda latinoamericana, dejar la lucha armada, que fracasó, y abrazar la subversión, a través de la política y, crucialmente, la demografía. Ahí está el punto. La migración masiva se convirtió en su herramienta predilecta. El libro cita una declaración del foro que dice: «Un mundo sin fronteras y con ciudadanía universal es lo que guía nuestra lucha». ¡Wow! Y argumenta que los gobiernos miembros del foro, desde Venezuela hasta Honduras, han orquestado o facilitado activamente las caravanas de migrantes hacia el norte. Replicando el modelo del Mariel, pero a una escala que el autor no duda en llamar termonuclear. Lo que nos lleva al último eslabón de la cadena, los facilitadores dentro de Estados Unidos. Porque para que una estrategia así funcione, necesitas que alguien te abra la puerta desde adentro, ¿no? Ese es el punto final y crucial de la tesis. La fuente traza una línea de conexión entre el Foro de Sao Paulo y grupos políticos progresistas en Estados Unidos. ¿Cómo cuáles? Menciona específicamente a los socialistas democráticos de América, los DSA. Sostiene que se han forjado alianzas para promover políticas de fronteras abiertas, ciudades santuario y la abolición de las agencias de control migratorio.
O sea, el argumento es que estos grupos internos son indispensables para que la presión externa surta efecto. Ya sea de forma consciente o como idiotas útiles, como dirían, es la idea del traidor dentro de la puerta, que sin su colaboración, el golpe invisible no sería posible. Ok, vamos a recapitular para tener la imagen completa. La tesis que Schweizer presenta es que no estamos frente a una crisis migratoria, sino a un ataque coordinado y multifacético. Sí. Un ataque que, según su narrativa, combina la reconquista cultural de México, la generación manchú de China, y todo ello orquestado por el Foro de Sao Paulo con ayuda de aliados en EU. ¿Es correcta esa síntesis? Es una síntesis perfecta del argumento. Y si conectamos esto con el panorama general, la fuerza de la tesis, según la presenta el libro, no reside en una sola de estas tácticas. Sino en su convergencia. Exacto, en su convergencia. Es un ecosistema de subversión. El ataque masivo y cultural atribuido a México crea el caos y la división en la base, mientras que la infiltración sigilosa, atribuida a China, apunta a corromper a las futuras élites. Son dos frentes de una misma guerra asimétrica. Justo así lo plantea. Entonces, ¿qué significa todo esto? Más allá de los actores y las tácticas, ¿cuál es el objetivo final que el libro plantea? El libro insiste mucho en que el debate que quiere provocar no es sobre raza o sobre si la inmigración es inherentemente buena o mala. Va más allá. El argumento de fondo es que lo que está en juego es la corrupción del propio experimento americano, la fragmentación deliberada del unum, la unidad cívica, en un pluribus, una diversidad que ya no busca integrarse. Sino que se mantiene como un mosaico de identidades divididas. Divididas, conflictivas y, en última instancia, mucho más fáciles de influenciar o controlar por poderes externos. Es la disolución del pegamento que mantiene unida a una república diversa. Para cerrar, me parece que todo este análisis nos deja flotando una pregunta muy profunda, una idea para que la audiencia se quede pensando. Efectivamente, la narrativa del libro obliga a hacer un replanteamiento. Hay un viejo dicho en geopolítica que dice, la demografía es el destino. Ajá. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, la premisa de este libro, que potencias extranjeras están usando deliberadamente los flujos migratorios para rediseñar la demografía de otra nación, esto plantea una pregunta fundamental y bastante incómoda. ¿Cuál? ¿En qué punto exacto la política migratoria deja de ser un asunto de debate interno y se convierte en una cuestión de seguridad nacional y defensa de la soberanía? Lo que está sobre la mesa es la naturaleza misma de lo que significa ser una nación soberana en el siglo XXI.